Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Los hermanos, continuamos nuestra meditación sobre la doctrina católica en esta segunda parte del Catecismo Mayor del Papa San Pío X. Vamos a analizar las preguntas 268 a 276. Y eso será tercera charla. En la pregunta anterior, el Papa decía que la mejor disposición para ser eficaces en nuestras oraciones es estar en gracia de Dios, o desear al menos a ponerse en tal estado, es decir, salir del pecado. En la pregunta 268 dice, ¿qué otras disposiciones se requieren para orar bien? Para orar bien se requieren especialmente recogimiento, humildad, confianza, perseverancia y resignación. Recogimiento quiere decir que pensamos y hablamos con Dios, por lo cual hemos de orar con todo respeto y toda devoción, evitando cuanto es posible las distracciones voluntarias, esto es, todo pensamiento extraño a la oración. Entonces, pensar en Dios, rezar con respeto, con devoción, evitando las distracciones voluntarias, o al menos alejarnos de ellas. Entonces, esto es algo muy, muy importante. Rezar con recogimiento. En la pregunta 270, ¿disminuyen las distracciones el mérito de la oración? Sí, cuando nosotros mismos procuramos las distracciones, o bien no las desechamos con diligencia, disminuyen el mérito de la oración. Mas si hacemos lo posible para estar recogidos en Dios, no menoscaban el mérito de nuestra oración, antes pueden acrecentarla. Entonces, cuando uno rechaza varonilmente las distracciones, no hay problema, hasta la oración es mejor, pero si uno consciente en ellas, ahí disminuye su mérito. ¿Qué se requiere para hacer oración con recogimiento? Antes de la oración, debemos alejar todas las ocasiones de distracción y durante ella pensar que estamos delante de Dios, que nos ve y nos escucha. Por ejemplo, usted va a rezar después de mirar 2-3 horas películas nefastas, usted no puede rezar. Usted va a rezar su rosario, pero primero está tan disipado mirando lo que no debe y hablando lo que no debe, tendrá problema. Hace falta recogimiento, no solamente durante la oración, también fuera de la oración y antes de la oración. Por ejemplo, usted va a misa corriendo, llegando tarde, y bien no puedes recogerte, pero si usted va un tiempo antes, según tus posibilidades, una media hora antes, 20 minutos antes de la misa, 10 minutos antes, te pones de rodillas frente al Santísimo, reza en tu corazón, habla con Dios, te preparas, y bien sacas mejores provechos de la oración. Pregunta 272. ¿Qué quiere decir orar con humildad? Quiere decir reconocer sinceramente la propia indignidad, impotencia y miseria, acompañando la oración con la compostura del cuerpo. Entonces, reconocer como el publicano del Evangelio, Señor, soy un pecador, ten piedad de mí. Reconocer sinceramente la propia indignidad. No merecemos presentarnos delante de Dios, sin embargo nos acepta, nos recibe y está contento que nos dirijamos hacia Él. Mostrar nuestra impotencia, sin mí nada podéis, dijo Cristo, en nuestra miseria, y también acompañar la oración con la compostura del cuerpo.
Unos rezan de rodilla, otros rezan de pie, otros si no tienen salud sentados, pero siempre con recogimiento y respeto. ¿Qué quiere decir orar con confianza? Quiere decir que hemos de tener firme esperanza de ser oídos, si ha de ser para gloria de Dios y nuestro verdadero bien. Entonces oramos con confianza si lo que pedimos es para gloria de Dios, es decir, que Dios sea conocido, amado, respetado, obedecido, y para nuestro verdadero bien. ¿Qué quiere decir orar con perseverancia? Quiere decir que no hemos de cansarnos de orar, aunque Dios no nos oiga inmediatamente, sino que hemos de seguir orando con más fervor. Hay gente que piensa que la oración es como lo de los brujos, una acción diabólica inmediata y punto. No, no es así. Dios es dueño de sus gracias y Dios dará lo que quiere darnos cuando quiera. Nosotros debemos perseverar. Pedid y recibiréis, dijo el Señor. Nosotros pedimos. A Él toca decidir cuándo quiere darnos. San Pablo a los Filipenses 4:6 dice: no os inquietéis por cosa alguna, antes bien con toda ocasión presentad a Dios vuestras peticiones, mediante la oración y la súplica, acompañadas de la acción de gracias. Y San Pablo a Timoteo 2:8 dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, elevando hacia el cielo unas manos piadosas, sin ira ni discusiones. Elevar manos piadosas. Mientras más uno vive en santidad y gracia, más y perseverancia, más su oración tiene eficacia. Entonces, queridos hermanos, la oración debe ser perseverante. No solo nos toca pedir, a Dios contestar y cuando Él quiera. Santa Mónica tuvo que esperar unos 28 años la conversión de su hijo. Y finalmente, ¿qué quiere decir orar con resignación? Quiere decir que hemos de conformar con la voluntad de Dios, nos hemos de conformar con la voluntad de Dios, pues conoce mejor que nosotros cuánto nos es necesario para nuestra salvación eterna, aun en el caso que no sean oídas estas oraciones que pedimos. Entonces, Señor, esto te pido, que tu santa voluntad se haga. Y ahí vemos en el huerto de Getsemaní el ejemplo de nuestro Señor. Padre, si posible, aleje de mí este cáliz, estos sufrimientos, penas, dolores, sin embargo, que tu voluntad se haga. Y la voluntad del Padre es que Jesús diera su vida por sus hermanos. Entonces, la oración, además debe hacerse, además del estado de gracia, debe tener unas cualidades. Debe hacerse con recogimiento, humildad, confianza, perseverancia y resignación. Que tu voluntad se haga, Padre mío, y no la mía. ¿Dios oye siempre las oraciones bien hechas? Sí, Dios oye las oraciones bien hechas, pero en el modo que Él sabe que es provechoso para nuestra eterna salvación y no siempre según nuestra voluntad. Entonces, pedir sí, pero al mismo tiempo ponernos en las manos de Dios. Señor, que tu voluntad se haga y no la mía. Unas citas, reflexiones de los santos que nos hablan del poder de la oración. Y bien, Elías, después de estar cerrado el cielo a los impíos durante 3 años y 3 meses, lo abrió de nuevo con su palabra divina. Y esto mismo hace siempre el que con su oración obtiene para el alma la lluvia antes de negar a los hombres por sus pecados. Bien, esto implica también oración para los pobres pecadores.
Dichosa la persona que tiene un padre, una madre, un hermano, un esposo, una esposa que rece por él si él anda mal. La oración, queridos hermanos, sí tiene importancia, tiene poder. Con la oración todo lo podéis. Sois dueños, por decirlo así, del corazón y del querer de Dios, decía Santo Cura de Ars. Con la oración todo se puede, con las condiciones que dijimos. Cuando hablamos con Dios en la oración, el Hijo está unido a nosotros, y cuando ruega, el cuerpo del Hijo lo hace unido a su cabeza. Es decir, cuando nosotros rezamos, el Hijo reza por nosotros, apoya nuestras oraciones. De este modo, el único Salvador, nuestro Jesucristo, el Hijo de Dios, ora por nosotros, ora en nosotros, y al mismo tiempo es Él a quien dirigimos nuestras oraciones. Ora por nosotros como sacerdote nuestro, porque Cristo es el sacerdote supremo, sumo sacerdote del Nuevo Testamento, especialmente en la Santa Misa. En la Santa Misa, Cristo reza por nosotros y con nosotros y ofrece su sangre en nuestro favor. Ora en nosotros como nuestra cabeza, recibe nuestra oración como nuestro Dios. ¡Qué maravilla! Jesucristo ora por nosotros como nuestro sacerdote, ora en nosotros como nuestra cabeza y recibe nuestra oración como nuestro Dios. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Sin la oración de Esteban, la iglesia no tendría a Pablo, dice Santo Agustín. Y bien, la oración que uno hace por los demás sí tiene eficacia, tiene frutos. Recemos, queridos hermanos, por la perseverancia de los justos, por la conversión de los pecadores y por el alivio de las almas del purgatorio, decía San Antonio María Claret. Otro santo, Santo Cura de Ars: no nos extrañe, pues, que el demonio haga todo lo posible para movernos a dejar la oración o a practicarla más o menos. ¿Por qué? Porque sabe mejor que nosotros cuán temible sea la oración al infierno y cómo es imposible que Dios pueda denegarnos lo que le pedimos al orar. Entonces el demonio nos impulsa a perder nuestro tiempo con naderías, con películas, con Facebook, con cosas que no tienen que tomar nuestro tiempo. Usar las cosas tanto cuanto mínimo posible, y cada vez que nos damos cuenta que esto nos hace daño, mejor alejarnos por completo. El demonio sabe lo que significa la oración, por eso nos aleja de la oración. ¿Cuántos pecadores saldrían del pecado si acertasen a recurrir a la oración? Entonces, rezar por los pecadores y hacerlos rezar para que salgan del pecado. Es algo importante, Santa Teresa de Ávila dice en su libro Mi Vida, dice: ha de hacer cuenta el que comienza a hacer un huerto en tierra muy infructuosa, que lleva muy malas hierbas, para que se deleite el Señor. Su Majestad arranca las malas hierbas y ha de plantar las buenas. Pues hagamos cuenta que está ya hecho esto cuando se determina a tener oración en alma y lo ha comenzado a usar. Y con ayuda de Dios hemos de procurar, como buenos hortelanos, que crezcan estas plantas y tener cuidado de regarlas para que no se pierdan, sino que vengan a echar flores que den de sí gran olor, para dar recreación a ese Señor nuestro, y así se venga a deleitar muchas veces a esta huerta y a holgarse entre estas virtudes. Entonces, rezar, quizás al inicio es un poco difícil, pero empezar poco a poco. Oración de la mañana, oración del día, el Angelus, oración de la noche, y al menos un misterio de rosario. Si reza todo, mucho mejor. Y si reza los 3 rosarios, mucho mejor.